déjeme saludar a compañeros, amigos que se vienen a la mesa para hablar de esta situación que afecta y que debe de importarnos a ambos lados de la frontera. Déjeme saludar primero a Gela Huerta que ya llegó a la mesa de diálogo. ¿Cómo estás, mi querida Gela? Te saludo con mucho gusto. Saludo Hola, querida. también. Buenos días. Déjame saludar al maestro Ricardo Sevilla, que también se suma a la mesa. Querido Ricardo, buenos días. Ya llegó Toño Ruiz también desde tus terrenos, Toño, acá en Oxnard. Te saludo con mucho gusto. Eric Gutiérrez, fundador de Sin Línea MX. Un abrazo, mi querido Eric, y se irán sumando otros compañeros. Primero, ¿cómo ven la situación, mi querida Gela Huerta? Inicio contigo. Pues yo creo que están tan graves las cosas ya y el nivel de impunidad al que el gobierno fascista de Donald Trump puede llegar, que también pienso, Vicente, compañeros, buenos días a todos, que tal vez ha llegado el momento de empezar a repensar una narrativa diferente respecto al tema de la migración. Creo que México ya es un país que puede, de algún modo, abrazar mejor a esta fuerza valiente, guerrera de los migrantes mexicanos. Impedir el fascismo norteamericano, hoy aliado con las fuerzas más duras del planeta, económicas, financieras, etcétera, ¿no? Es una cosa que no va a llevar poco tiempo. Esperamos que allá surja pronto un movimiento grande, ¿no? Que pudiera eventualmente derrocar un gobierno fascista como el que hoy encabeza este republicano, pero creo que eso va a tardar un tiempo. Mientras eso ocurre, Vicente, creo que nuestros migrantes tienen que empezar a pensar que el camino de la migración hoy es un camino muy complicado y muy peligroso y que quedarse allá a quienes tienen algunos temores todavía por cuestiones de papeles y que no han arreglado cosas, etcétera. Tal vez es el momento de pensar que México puede convertirse hoy en un país que tenga algunas oportunidades y no vivir, no sé qué tanto valga la pena, pues esto es lo que quiero decir, y eso es lo que creo que hay que volver a pensar, un país de algunas oportunidades frente a una vida llena de miedo y de peligros, porque esto que acabas de transmitir, bueno, no hoy, pero desde llevas algunos días ahí, yo te he seguido con detalle, es un estado de miedo, ¿no? Que de veras valdrá la pena, de veras será una situación en la que se tiene que estar cuando a lo mejor pregunto, dejo al aire esta reflexión, ¿no? Pueda ser el momento en que algunos migrantes piensen que regresar con esa creatividad, a lo mejor con algún dinero ahorrado, etcétera, pudiera representar hoy una oportunidad que a lo mejor no se habían planteado. Los países de gente que tiene más recursos económicos, Vicente, como, no sé, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, pues no tienen esta lógica migrante en el sentido de que te tienes que ir para salir adelante, ¿no? Está hoy en México en la posibilidad de que ya se pueda pensar que la gente no necesariamente tenga que irse para no morir de hambre o en manos de la inseguridad, etcétera. Estaremos llegando a un momento en el que ya se puede pensar que la migración no es la única salida para lograr una vida digna y feliz. Lo dejo en la mesa, querido Vicente. Déjenme rescatar lo que dice Demián Bichir también. Hay que reconocer a los pocos famosos mexicanos que se van eh, pronunciando a favor de esos migrantes mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. El actor Demián Bichir, exitoso en Hollywood, exitoso en su país, y esto es lo que dice, esto es lo que circula. Paisana, paisano, si enfrentas una detención por autoridades de inmigración,
Recuerda que tienes derechos, sin importar tu estatus migratorio. Permanece en silencio. Solicita hablar con un abogado. No firmes ningún documento sin comprender su contenido. Tienes derecho a contactar a tu consulado o a que las autoridades notifiquen de tu arresto al mismo. No hables sobre tu estatus migratorio con nadie excepto con tu abogado. Para orientación y apoyo, llama al CIAM al 520-623-7874. Recuerda, conocer tus derechos es tu mejor herramienta. No estás solo. El CIAM y tu consulado están aquí para ayudarte. Si tienes una emergencia, puedes llamar al Consulado General de México en Los Ángeles. También puedes contactarnos en nuestro correo o a través de redes sociales. Bueno, contrario a lo que hace el cónsul, que anda promoviendo el partido de fútbol con Mikel Arriola, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. También escucho tus comentarios, tus aportaciones siempre importantes, maestro. Querido Vicente, público memorioso, Gela, Eric, Toño, buenos días. Bueno, pues efectivamente estas redadas son dolorosísimas pues para la gente, desde luego, en principio que las está padeciendo, y enseguida para toda la gente sensible, para toda la gente, no solamente los mexicanos y las mexicanas que estamos viendo esto, porque esto lo estamos viendo alrededor del mundo, sino para la gente humanizada. Ahora bien, esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo, no es algo que esté sucediendo en este momento con Donald Trump. Las redadas migratorias en Estados Unidos no son un fenómeno nuevo, son una manifestación recurrente y bastante compleja de las políticas de control fronterizo y migratorio de ese país. Ahora, hay una narrativa oficial y oficialmente estas redadas se presentan como herramientas, dicen ellos, necesarias para hacer cumplir las leyes de inmigración, para mantener la seguridad nacional y, dicen ellos, yo diría que dientes para afuera, para combatir el crimen. Argumentan que son dirigidas específicamente para aquellas personas con antecedentes penales, por aquellas personas que presentan o representan una amenaza para la sociedad. Sin embargo, lo que estamos viendo, y no necesitamos recurrir a análisis mediáticos, análisis sociológicos para verlo, hay una realidad mucho más compleja, es la criminalización de la migración. Hay esta retórica de seguridad que tiende a criminalizar la migración, y especialmente la migración sin papeles, equiparando la falta de documentos como una amenaza intrínseca, como una amenaza inherente. A mí me parece eso terrible porque desvía la atención de lo que a mí me parece más fundamental, que es las causas estructurales de la migración. ¿Qué genera la migración? Pues la pobreza, la violencia, la inestabilidad política, económica de los países de origen. A mí eso me parece fundamental. Intentan simplificar un fenómeno a una cuestión burda, que es el asunto de la ilegalidad. Y aquí sí hay que entrarle a los asuntos sociológicos, porque esto sí crea un otro, la otredad de la que hablaban ya los psicoanalistas, que es el otro peligroso, que justifica la vigilancia, el control sobre comunidades enteras. Hay un impacto en la cohesión social. Las redadas, estas que estamos viendo, tienen un efecto devastador en la cohesión social de las comunidades migrantes y por extensión en la sociedad en general, o deberían tenerlo. Yo sé que hay personajes, como ya lo vimos, este personaje que cada vez me parece mucho más, lo voy a mencionar rápidamente porque me parece un pendejo absoluto, perdón por el exabrupto, sé que estoy tratando de elevar el nivel, pero es que no hay otra forma de catalogarlo. Carlos Loret de Mola, este imbécil que se dice que está pertrechado, hacen un montaje terrible y bueno, pasa una persona, lo descubre y está haciéndole el tarado. Bueno, pues ellos están tratando de generar miedo, están tratando de generar desconfianza, un clima de ansiedad constante, porque eso es lo que está sucediendo.
Por supuesto que hay un asunto de tensión, porque las familias están siendo separadas, los niños están quedando desamparados. Platicábamos con personas, que no voy a decir el nombre, pero que justamente forman parte de la comunidad Sin Censura, donde dicen, detuvieron a un familiar, detuvieron a un amigo, y entonces esto no solo está afectando, Vicente, amigos, Gela, a los indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses y residentes legales que viven en hogares mixtos, en comunidades con alta población migrante. En fin, me parece que la constante amenaza de una redada está empujando a la población migrante a percibir todo con miedo, a ser víctima de una mayor vulnerabilidad. Me parece muy bien lo que dice Demian Bichir, estar muy atentos, muy alertas para denunciar los abusos también laborales que alrededor de todo esto se están tejiendo también, justamente por eso, por este temor a ser deportados. Entonces, esto crea un terreno fértil para el abuso por parte he de decirlo también, porque no se ha atacado suficiente, me parece, o evidenciado suficiente para los empleadores inescrupulosos, para las redes criminales que están ofreciendo también posibles ayudas. No existe tal cosa. A mí me parece, Vicente, que hay que entrarle mucho a estos temas de fondo, porque eso contrarresta lo que está haciendo Carlos Loret de Mola, este tipo de cosas, y otros personajes, ¿no? Que ahora resulta que están del lado de los migrantes. Nunca ha sido así, no han entendido el fenómeno migratorio, y eso solamente lo van a entender si se ponen a estudiar, pero si se ponen honestos, si están muy lejos de toda honestidad. Pero bueno, paso mi micrófono porque no quiero acaparar esto, pero sí he de decir que se necesitan análisis mucho más de fondo, que no los vamos a encontrar en los medios de comunicación alentados por la desinformación, como ya lo estamos viendo, y afortunadamente se está evidenciando cada vez más. No estoy escuchando, o nos quedamos en silencio, me quedé yo en silencio, ya no sé. Parece que Vicente... A ver, aquí está. Les preguntaba, les ofrezco una disculpa, que si había redadas por acá, me dicen que no. Cero miedo, dicen. Cero miedo de estos paisanos que están trabajando en estos momentos en la fresa, acá en Oxnard. Son imágenes en vivo y en directo. Y esta es la gente, pues la más vulnerable, y por eso estamos aquí. Tengo la corazonada de que no los dejan hablar. Muy poco contestan, pero me dicen que cero miedo. Pues ¿cómo van a tener miedo si hay que comer? Hay que llevar a casa lo necesario. Compañeros, compañeras que nos acompañan en la mesa. ¿Tú conoces bien esta comunidad, Toño? ¿Tú conoces bien esta comunidad? Sí, Vicente, los saludo con mucho gusto, queridos compañeros, y a usted, público consentidor, a ti, Vicente, a nuestros compañeros, al buen Ricardo, a Gela. Aquí estamos, más bien en una comunidad que el 74.7%, escuche usted esto, 74.7% de la población total de Oxnard son de origen latino o hispano, y la mayoría de ellos son mexicanos. El 95% de esa población latina ahí en Oxnard son de origen mexicanos. Yo vivía ahí en Oxnard. Yo siempre le llamé el Irapuato estadounidense porque ahí son famosos los campos de fresa, pero hay una pizca de todo. También saludo con mucho gusto a Eric Gutiérrez, perdón, lo vi hasta bajito, por eso es que no lo saludé, pero está también el querido Eric Gutiérrez. Y querido Vicente, la mayoría de los mexicanos que viven ahí en Oxnard son de Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, gente trabajadora que se levanta no a las 6 de la mañana, no a las 7 de la mañana, como muchos oficinistas que a lo mejor se van a trabajar, entran a trabajar a las 9 de la mañana. No, ellos se levantan como el gallo. Se levantarán pues aproximadamente a las 3 de la mañana para empezar la pizca a las 4 o 5, y ahí le echan muchas ganas. Ahí tienen a sus familias, es una comunidad vibrante
de mexicanos y mexicanas. Algunos de los oaxaqueños que viven ahí hablan sus lenguas originarias, sus idiomas originarios, y se acabó. Es tan importante Oxnard para el pueblo de México, que hasta ahí tenemos uno de los consulados más importantes de México ahí, en esa localidad que es de Oxnard, California, y pues bueno, creo que hay que resaltar que es un sitio donde se reconoce el trabajo de los mexicanos y de las mexicanas, se reconoce la mexicanidad, y hasta donde desafortunadamente, efectivamente, la semana pasada fueron los desalmados del ICE a realizar una serie de redadas. Señoras y señores, podría ser considerado el granero de los Estados Unidos, el campo desde donde sale la comida de los Estados Unidos, ahí mi querido Oxnard, California, que extraño tanto. Y hasta ahí fueron los desalmados del ICE, ahí los mandó Donald Trump. Nos sorprende que después de estas redadas en mi querido Oxnard cambiara de opinión y dijera que bueno, que productores agrícolas, hoteleros hablaron con él y que bueno, pues iba a haber la posibilidad de que solamente deportaran a criminales. Como puedes ver, trabajan con gran destreza, querido Vicente, queridos compañeros, querido público consentidor, y lo hacen de verdad de sol a sol, le echan unas ganas impresionantes. Yo siempre estoy muy, muy orgulloso de haber, pues en algún momento formado parte de esa comunidad, y Vicente, te lo decía desde muy, muy temprano que empezamos la comunicación, disfruta de esta tierra que es tierra mexicana. Mi querido Toño, y se va a poner complicado porque eso es el sentir, lo que percibo en esta comunidad de esta gente, ¿eh? Sí, te lo voy a decir claramente. Es gente que va a los Estados Unidos a trabajar, que no está interesado en ningún tipo de desmán, que me imagino en estos momentos de tensión, de problemáticas, lo único que quieren ellos es conservar un bajo perfil, porque ahí están para trabajar, para echarle ganas, para sacar adelante a su familia. Entiendo perfectamente pues este hermetismo que existe entre los paisanos ahí, el que te diga, no tenemos miedo, pues precisamente es porque tienen que echarle ganas, tienen que sacar adelante a sus familias, y pues suena esto espantoso, pero no nos queda de otra. Es la típica para muchos de nosotros los mexicanos, no nos queda de otra. Yo de verdad quiero insistir en que la influencia mexicana ahí en Oxnard se refleja en todo, ¿no? Ocupan los mexicanos puestos claves en el transporte, en la manufactura, en el comercio minorista, se sostienen a sectores como la hostelería y la construcción, y hoy en día de los mayores festivales mexicanos en todo el sur de California, bueno, pues es uno de los más importantes, es en nuestro querido Oxnard, que, mire, yo sé que, mira, querido Vicente, queridos compañeros, querido público consentidor, mucha gente nos ve desde ahí, mucha gente trabajadora, mucha gente probablemente te está escuchando mientras está piscando por ahí, además de ese campo en el que estás en otros. Yo les pido que pues mantengan la calma, que sepan que estamos todos ahí luchando por ellos, que este es un periodo de injusticias que tendrá que tener reparaciones, y que no van a permitir, bueno, eso es lo que apunta la lógica, no van a permitir que las mesas estadounidenses se queden sin comida, que los niños se queden sin sus fresas, que los estadounidenses se queden sin grandes cultivos que llegan a producirse ahí en Oxnard, Vicente. Yo voy a preguntar algo que preguntaba mientras seguimos viendo en vivo y en directo este campo de fresas, de la pizca de la fresa, acá en Oxnard, en la esquina de la calle Quinta y la avenida Rose. Pregunto, si hay, con mucho respeto, si hay manifestaciones, y con justa razón, para repudiar el genocidio en Gaza contra nuestros hermanos y hermanas palestinas en la Ciudad de México. Si hay manifestaciones para lo que usted quiera, ya no voy a dar más. ¿Por qué no hemos visto una manifestación solidaria, una muestra de solidaridad contundente de los mexicanos en México para esta gente?
entendiendo que desde Andrés Manuel López Obrador se habla de héroes y heroínas, se destaca la gran cantidad de millones de dólares que envían en remesas. ¿Por qué la sociedad mexicana parece no estar dispuesta a dar una muestra de solidaridad pública a los paisanos y paisanas que se la juegan acá, de este lado de la frontera? No sé, no sé, ahí lo dejo sobre la mesa. Saludo a Eric Gutiérrez. Se está sumando a la mesa también el, el querido Daniel Marmolejo. Máximo Allende, también lo veo entrar al sistema. Muchas gracias, camaradas, compañeros. Estamos esperando también a Molay Maza que se incorpore. Eric Gutiérrez, escucho tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ricardo, Gela, Toño, Daniel, Máximo, un abrazo para todos. Y primero que nada, quiero felicitarte, Vicente, por tu cobertura que hiciste el día de ayer en la marcha El sábado, carnalito. el sábado, perdón, que hiciste allí en las manifestaciones en Los Ángeles, que se pusieron bastante rudas, bastante violentas por parte del Estado, no por parte de los manifestantes. Y bueno, respecto a todo esto que estamos conversando, y yo creo, en mi opinión, se está descarando o se están cayendo una a los argumentos retóricos que estuvo utilizando el gobierno estadounidense para justificar estas redadas que, si bien se han dado en casi todos los gobiernos recientes de los Estados Unidos, nunca se habían dado con tanta crueldad, con tanta brutalidad y en contra de los hermanos migrantes, ¿no? O sea, esto ya es prácticamente un secuestro lo que están haciendo, porque les están negando su debido proceso. Simple y sencillamente los toman gente sin identificación, sin uniforme, los toman de la calle, los suben en vehículos privados, nadie sabe nada de ellos, y luego los trafican, haciendo tráfico humano, los trafican a un país que no es el suyo. Eso es lo que están en realidad haciendo, y hay que decirlo tal como es. Esto no son deportaciones. Ahora, hablan de que muchos de los quienes defienden a toda esta política migratoria dicen es que son ya cometieron un delito, no son criminales porque ya cometieron un delito. Bueno, hay que aclararles que estar indocumentado en los Estados Unidos no es un delito, es lo que ellos llaman un misdemeanor, que nosotros conocemos como una falta administrativa, que no merece cárcel, sino merece una citación, como le llaman ellos, para presentarse ante un juez, ¿verdad? Tiene todo esto un proceso, pero no se está respetando. El punto aquí es que no están respetando el debido proceso, no les están respetando sus derechos, aunque los exijan. Entonces, en mi opinión, ya rebasó toda legalidad este asunto, y pienso yo que la embajada y los consulados deberían hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo de acercamiento, acercarse a los centros de detención del ICE, ¿verdad? Para ofrecer, llevarles la ayuda a aquellos que no la están pudiendo solicitar porque les es negada la llamada, porque les es negado el contacto consular, porque les es negado inclusive contactar abogados. Yo pienso que debería ser más activo la embajada y los consulados mexicanos a este respecto. Y esto nos lleva también a que también de este lado de la frontera nosotros deberíamos estar más activos, deberíamos estar movilizándonos para apoyar y para defender de alguna manera a nuestros hermanos migrantes, ¿verdad? Esto inclusive se debería llamar a poner en riesgo, inclusive pienso yo, el Mundial de Fútbol en los Estados Unidos, ¿no? Porque ya amenazó Donald Trump de que no se pueden quedar ni una hora más de lo que les permita su visa, porque entonces serán arrestados y deportados. Entonces,
yo creo que deberíamos todos ser más activos, pero el gobierno de México debería estar más activo en esto, porque inclusive se han ido cayendo todas y cada uno de los argumentos retóricos que ha utilizado el gobierno. Primero dijeron que iban nada más por criminales, y la realidad es que no es cierto, están deteniendo. Oye, Eric, Mande. se va acercando aquí un paisano y dice, déjame saludarlos, vente sin pena. Mira, ahí están Daniel Marmolejo, está Ricardo Sevilla, está Toño Ruiz, está Eric Gutiérrez, Gela Huerta, está Máximo, así que... Está puro pesado. Felicidades a todos, y muchas gracias. Me informo con ustedes todos los días, los escucho. A veces en mi trabajo, hasta el contrabando ando con mi audífono. Me meto en problemas, pero ánimo. Oye, qué chingón que pasa la gente y para saludar. Miren la generosidad. Recuérdame tu nombre. Ramiro Rivera. ¿Cuántos años tienes viviendo acá, Ramiro Rivera? Oh, ya tengo casi 50 años. 50 años. ¿Te había tocado sentirte así o ver cómo tratan a la comunidad? El 60 y algo que llegué, sí, pero ahora ya volvió otra vez. Como el ciclo que se regresa. Miren, para que no me deshidrate, me trajo por aquí una bebida, la generosidad de nuestra gente, y quería que los saludara personalmente. Ahí están ellos, seguramente escucha sus voces, y quería que supieras lo mucho que apreciamos a cada uno de ustedes que nos escuchan. Estaba escuchando y cuando dijiste, pusiste el fil aquí atrás y dijiste, estoy aquí en la Quinta y Rose, dije, ahí voy. Muchas gracias. Ahí estamos. Mi hermanito. Saludos a todos, un abrazo, a todos. Dámelo a mí, yo se lo voy a compartir a ellos. Ándale. Muchas gracias, viejo. Gracias. Vamos. Cuídate, que Dios te bendiga. Mi querido Eric, perdón por interrumpirte, pero es lo espontáneo de estar aquí y que la gente venga a saludar. Por la que estamos aquí, mi querido Vicente, esa Dice que precisamente. anda buscando, es cierto que andas buscando dónde está transmitiendo Loreta aquí en una Eso iba a decir. Cálmate, Loretito. Mi querido Eric, perdón. Sí, no te preocupes, esa es precisamente la razón por la que estamos todos aquí. Esa precisamente. Te decía que se está cayendo la retórica de este gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Primero decía que iban por criminales, y ya estamos viendo que no es así, y que están deteniendo inclusive a personas que son ciudadanos norteamericanos por el simple delito de ser morenos. Se ha caído la retórica de que son ilegales, pues, pero ya vimos que esto no es así, es una falta administrativa simplemente. Entonces, esa crueldad, esa brutalidad y esa falsedad, esa mentira, es precisamente la que ha llevado a la gente, al pueblo de los Estados Unidos a manifestarse en contra, y no solamente ahora ya no nada más en contra de las redadas del ICE, sino también en contra del gobierno de los Estados Unidos, porque no les ha cumplido nada de lo que prometió, y vimos manifestaciones en aproximadamente 2,000 ciudades de los Estados Unidos, ¿verdad? Todas ellas multitudinarias, todas ellas con decenas y hasta cientos de miles de personas, y en estados claramente republicanos, que votaron casi en su mayoría por Donald Trump, estados como Utah, como no sé, Texas, Florida, las Carolinas. Hubo manifestaciones multitudinarias. Quiere decir que rápidamente está perdiendo el apoyo con el que llegó a la presidencia de Donald Trump, porque está queriendo gobernar, como dicen ellos, como un rey por medio de decretos. Los únicos que gobiernan exclusivamente por decretos son los reyes. La democracia funciona incluyendo a los 3 poderes de la Unión, los cuales él no está respetando. Y por eso yo creo que debemos empujar, desde México debemos empujar también y estar apoyando y estar manifestando nuestra inconformidad con lo que está sucediendo con nuestros hermanos migrantes allende la frontera, ¿verdad? Porque en verdad esto
antes de ponerse, de mejorar, se va a poner más difícil, estoy seguro de ello, mi querido Vicente. Así es, mi querido Eric. Me acaba de confirmar, Ceci, que tenemos esta gráfica porque se ha mencionado que las manifestaciones de este pasado fin de semana, de este sábado, contra Donald Trump, contra redadas, contra los operativos de ICE, contra incluso usar a su antojo a los militares, tanto para sacarlos a la calle en ciudades como Los Ángeles o para el desfile militar que fue un fiasco por su cumpleaños, han sido las protestas políticas más grandes de la historia de Estados Unidos. Por lo menos 5 millones de personas salieron a manifestarse, a protestar en los 50 estados. Más de 5 millones de personas salieron a manifestarse. Y la pregunta del millón es, ¿era necesario en Los Ángeles, por ejemplo, la mano dura con la que actuaron contra los manifestantes? Algunos dicen, es que les tiraron unos cuetones los manifestantes, pero los cientos de elementos del sheriff, de la policía, la Guardia Nacional, las balas de goma, los empujones, los bastonazos. Yo estuve ahí, yo sí lo voy a decir. Yo vi rasgos de brutalidad contra los manifestantes. Sobre todo, esto debe de quedarse como una imagen del actuar de la autoridad, y esto también es culpa de un presidente que les da manga ancha, les da carta abierta, porque no va a haber consecuencias. Esto que le hicieron a este veterano que se manifestaba pacíficamente, y creo que en la narración lo menciono, pero esta es la imagen ahí a un ladito de él, creo que ese sí lo tiene, el del veterano que es golpeado a bastonazos. Eso. Y luego, lo que nosotros narrábamos el sábado, y tantos disparos, quedó tapizada la calle de tantos dispositivos estos disparados con gas pimienta. No exagero al decir que quedó tapizada la calle con estos dispositivos. Yo con mucho respeto quiero rescatar una parte de la crónica que hacíamos, porque yo preguntaba, ¿era necesario? ¿Era necesario generar esta situación de provocación para que se saliera de control y terminara en una desgracia? No es una provocación decirle al FBI, a la DEA, a la ATF, como lo está haciendo Trump, que tienen carta abierta para entrarle a las redadas de ICE. ¿No es esto una provocación para que algo se salga de control y pase una desgracia, y entonces sí tener el pretexto para militarizar las calles? A ver, suéltelos eso. En estos momentos regresan algunos de los manifestantes para enfrentarse con elementos del sheriff, que son los que están lanzando las granadas.
Están disparando las balas de goma. Uf. Nuevamente el gas me va a tener que hacer retroceder. Vean ustedes cómo el aire está jugando en ocasiones en contra de nosotros que estamos cubriendo. En momentos me acaba de llegar una alerta al teléfono celular que dice: evite el área de Los Ángeles, la calle Los Ángeles y la Temple. Se ha declarado la asamblea ilegal. Are you okay? No. Need water. You need water. Water. In the ice. In the ice. No. In the ice. Whoa. Clean your nose. Clean your nose. It's going away. It's going away. Just... You better? Are you better? I felt pretty good. Whoa! That's what it feels like to be alive, you know? Yeah. Ah. Clean your nose. Send that to me. That was crazy. Yeah, like that. En algún momento recuerdo que le grito a la policía: hay niños, hay familias, hay ancianos, porque en esto de replegar a los manifestantes se llevaron a todo mundo. ¿Era necesario? ¿O qué se está buscando para generar con esto? Me da gusto ver también a César López, el vampiro. Estoy esperando que regrese Máximo Allende, director editorial del Soberano. Daniel Marmolejo, escucho tus opiniones, tus comentarios en sobre este intenso fin de semana. ¿Qué tal, queridos amigos? Vicente, saludándote a la distancia, tú que te encuentras en esto que se ha convertido la zona cero del ataque contra los migrantes y que has hecho una crónica permanente y precisa, sin montajes, de lo que ahí pasa. La estridencia, la sonoridad de todos estos ataques contra la ciudadanía, la declaración que se hace desde un poder hegemónico y absolutista que desaprueba bajo condiciones judiciales las protestas que son pacíficas, la utilización de elementos simbólicos y patrióticos mexicanos como argumentos a través de montajes para tratar de exhibir la violencia de los conciudadanos y desde luego la persecución sistemática que se está dando sobre la población civil trabajadora y que pues es el motor fundamental de la economía de California y sobre todo de todo Estados Unidos, y la necesidad de establecer una lógica de relación mientras la presidenta de la República está de viaje hacia Canadá para la reunión del G7 como país invitado, como país observador, nos lleva a la lógica de que estamos frente al fascismo, como lo he venido sosteniendo de manera permanente. Pero no es solamente focalizado, sino también quiero recuperar la intención de generar conflictos en muchas regiones que pueden llegar a derivar en conflictos de guerra civil por el nivel y el uso de la violencia. Esto también que estamos viendo en Los Ángeles, que estamos viendo de manera muy aguda y crítica, está sucediendo en Capital Federal, en Buenos Aires, con el ataque, exactamente estábamos viendo a un veterano de la guerra norteamericano, y está sucediendo también contra los adultos mayores, contra las personas jubiladas y pensionadas en Argentina. Y estamos viendo ahora, como desgracia de esta visión tecnofascista,
la guerra entre Irán, que se abre en un frente que tiene muchas particularidades. Y una de ellas muy preocupante, el uso extremo de la fuerza a niveles insuperables de destrucción, como una alternativa que ya se probó frente a la humanidad. Entonces estamos ante una humanidad en la mayor parte de las regiones de este país que está conmocionada. La humanidad se encuentra en este momento confrontada también con los poderes políticos. Está cuestionando a los partidos políticos y también estamos viendo probablemente revanchas dentro de los sistemas políticos en el mundo. Por un lado, Netanyahu llama a sublevarse contra el poder teocrático de Irán. Por el otro lado, estamos viendo también la ejecución de representantes populares, de senadores en Estados Unidos del partido de la oposición. Entonces, estamos viendo prácticamente que el sistema político también está siendo sacudido en este momento y está la proscripción de Cristina Fernández, que tendrá que enfrentar a los juzgadores en las próximas horas en algo que evidentemente fue un montaje. ¿Qué va a pasar con la humanidad a partir de que las disputas de carácter étnico, fanático, religioso, político y especulativo en el terreno energético, en el terreno monetarista, en el terreno de las tierras raras, esté prácticamente generando un desamparo colectivo? Hoy México, independientemente de las complicaciones que tiene el país por la concatenación de nuestra economía, sobre todo con la economía estadounidense, y las grandes afectaciones que ya están generando las imposiciones al acero, las imposiciones al aluminio, y que pegan a uno de los sectores más productivos, que es el sector automotriz, con un corrimiento o desplazamiento o relocalización de líneas de producción hacia Estados Unidos. Estamos en una urgencia de que la reunión que va a tener la presidenta con el G7 genere una máxima reflexión por varios factores: contra el genocidio, por la valoración de la fuerza laboral migrante dentro de los Estados Unidos, porque haya acuerdos políticos de mayor alcance en el camino de la desnuclearización, y desde luego también para que pueda refrendarse el papel de Naciones Unidas en el medio de todas estas atrocidades que estamos viendo. Las sonoridades que nos muestras, Vicente, están en las mismas intensidades en varias partes del país y en otras en la escala más inimaginable e insuperable que hubiésemos planificado, pensado, ideado de manera macabra que pudieran ocurrir en pleno siglo XXI. En el medio de todas estas confusiones, lo que acabas de mostrar es la exhibición del humanismo de los mexicanos dentro de Estados Unidos, que se hace presente contigo de la manera más fraterna y de la manera más positiva en un momento de enorme tensión política y de enorme tensión bélica en el mundo. Nosotros como nación tuvimos un impulso muy importante a partir de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra economía pudo florecer debido también a que en 1938 se logró la nacionalización del petróleo, y esto fue muy importante para poder dar un impulso industrial a nuestro país. Pero hoy estas energías también pueden ayudarnos a incrementar el valor del petróleo en la relación mundial, en el comercio mundial, pero ¿a costa de qué? A costa de la muerte, a costa de las bombas. Es decir, que estamos en una ciclotonía a 80 años de distancia, nuevamente, de aquello que decidimos dejar en el pasado porque fue totalmente devastador.
Y un ejemplo que no podemos dejar a un lado es cómo el que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes hubiesen ocultado los campos de concentración para que incluso hubiese un enfoque extraño y surrealista de que había un humanismo dentro de Alemania. Hoy lo estamos viendo en tiempo real en Los Ángeles, lo hemos visto también en su momento de manera muy crítica en Chile contra la población chilena, en la lucha de los estudiantes, en la lucha por las pensiones, lo estamos viendo en Argentina, en la lucha por las pensiones, en la lucha contra el hambre, lo vemos en Gaza y todas las protestas que se están dando en el mundo. Por lo tanto, creo en la necesidad de reflexionar que tú nos has propuesto, de cuál es la respuesta humana, de cuál es la respuesta ciudadana que nosotros tenemos que dar, en el caso concreto, a esta brutalidad policial que está exhibida también con la policía montada y las patas de los caballos pisando a manifestantes. Y lo estamos viendo también en los montajes que se han hecho de manera burda, ¿sí? Estamos prácticamente en un frente de conciencia planetaria en este momento. Y yo diría que las reflexiones que están surgiendo aquí, que la combinación directa y la armonización que tienes en la comunicación con los ciudadanos mexicanos que son víctimas de toda esta persecución que nos ha llevado a una persecución étnica, antimigratoria por parte de Donald Trump en su enfoque fascista, de su interés de mostrar una supremacía militar al mundo, realmente este espacio se vuelve un manantial de reflexiones. Sabemos que nos pueden perseguir con sus algoritmos y sabemos también que hay software como el software Gotham, y esto es muy importante señalarlo, porque cuando hablamos de que están focalizados y se están extendiendo los conflictos en el mundo, está claramente evidenciada la conflictividad del sistema tecnofascista hacia todos los habitantes del mundo a través del uso de la inteligencia artificial para castigar, para sancionar el pensamiento humanista, el pensamiento crítico, el reproche a las instituciones democráticas, la lucha por los derechos humanos en este momento, y lo están utilizando en el fenómeno de guerra híbrida para quienes no están participando directamente en conflictos bélicos, efectivamente para perseguirnos con los visados, con otro tipo de persecuciones que no existían ni siquiera en momentos históricos dentro de Estados Unidos, donde se dieron estas persecuciones contra intelectuales, contra ciudadanos, y no solamente en Estados Unidos, también sucedió en la antigua Unión Soviética, en el bloque comunista en general, siempre se ha dado eso, y también sucedió en China, también sucedió cuando se intentó confrontar en la plaza Tiananmen al sistema autoritario. Entonces, todo esto que estamos viendo ya incluso a través de un software de inteligencia artificial como el Gotham, para la persecución de todos nosotros, nos lleva a un estado de alerta permanente, de preocupación enorme, porque el sistema está decidido a callarnos. No escucho a mi querida. Vicente estaba por allá, muy bien, perdón. Sí, querido Vicente, no sé si pudiste escucharme por allá. Sí. Lamento, Daniel. Sí, me he distraído un momento porque un señor se quedó con su automóvil varado ahí en la esquina y lamento. No te preocupes. Quedó claro básicamente y agradecer este espacio de reflexión, Vicente, en el cual podemos nosotros hablar por las voces en este momento de la humanidad, de los y las mexicanas y también de otras regiones del mundo. De hecho, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas ha dicho que es literalmente bullshit. O sea,
una tontería, bullshit le llaman, lo de supuestamente parar las redadas, como lo había medio señalado Donald Trump hace unos días, porque sigue habiendo una persecución de los trabajadores del campo, dicen los del sindicato. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo de estos trabajadores de la fresa aquí en Oxnard, pero en el Valle Central también se dedican a la pizca de la cereza. Y nada más para que se den una idea, se les paga alrededor de $6.50 por un balde de 23 libras. Y en un buen día, un trabajador puede recoger entre 20 y 24 baldes en una jornada de 7 horas, para que vean que no está así de enchilame otra para esas personas que no tienen claridad de cómo está la situación con nuestros hermanos migrantes que se ganan la vida trabajando en precisamente los campos de California. Déjenme saludar a Máximo Allende. Máximo es, usted sabe, director editorial del Soberano, a quien saludo con mucho gusto. Gracias por llegar, Máximo, y qué bueno que formas parte de esta reflexión colectiva, por llamarla de alguna manera, en este espacio libre como el viento. Gracias, estimado Vicente. Agradecerte a ti, al público de Sin Censura, por la invitación. Había estado muy ajetreado con la elección judicial y hace unos minutos Alejandro Moreno Cárdenas acaba de impugnar la misma. Es una impugnación que me parece tiene o carece de interés jurídico, toda vez que los partidos políticos estuvieron vetados de esta elección judicial. Sé que estamos hablando del tema de los migrantes, pero fue hace unos minutitos, entonces solo para, digamos, poner esta información a su disposición de última hora. Ahora, y qué bueno que lo mencionas, porque hay que decirlo también, desde Estados Unidos se intentó reventar la elección judicial en nuestro país, y eso es muy relevante. Bueno, ya lo mencionábamos, de último minuto en el INE querían invalidar la elección, dejar sin validez la elección, terminan recibiendo sus certificados de mayoría, ¿no? Pero esto es muy, muy importante, Máximo. Pues, estimado Vicente, no sé si entonces me permitieras entrarle con este tema primero. Lo que usted decida, hermano. Bueno, pues comentar que efectivamente, saludar a todo el público de Sin Censura y a todas las y los panelistas, compañeras y compañeros, todos de la comunicación digital, de la comunicación alternativa, a los grandes medios del AMPA, del periodismo. Pues decirle al público de Sin Censura que efectivamente durante este fin de semana hubo un intento de sabotaje, un sabotaje mayúsculo, porque la elección, estimado Vicente, se quedó a un voto de un consejero electoral de declararse no válida, y aunque es el Tribunal Electoral quien determina en última instancia si la elección es válida o no, vaya que se iba a sentar un precedente muy relevante. Fíjate, una elección de estado como lo fue la de 2012, donde fue público y evidente el reparto de tarjetas Soriana y de tarjetas Monex, no ameritó este discurso, esta narrativa, este intento de 5 consejeros electorales, pues para tratar de tumbar una elección. Lo mismo en 2006, por supuesto, donde fue público y evidente la manipulación de las casillas, la desaparición de las mismas, donde, inclusive se alertó, a los consejeros distritales, enviándoles un documento antes de que iniciaran los cómputos de los diferentes distritos, que las causales por las cuales solo sí se podrían abrir los paquetes electorales. Eso en ese momento, estimado Vicente, público de Sin Censura, no se ameritó el debate que se dio el día de ayer sobre
una presunta operación. Fíjate, fueron 800 casillas las que se declararon inválidas, las que por diversas razones, diversas causales se dieron de baja, y por esas 800 casillas, estimado Vicente Público de Sin Censura, se dio un gran debate sobre la posibilidad de tumbar la elección judicial. 800 casillas que no representan la magnitud del resto de la elección judicial. Se habló de una presunta operación que no se conoce, a decir de Arturo Castillo y de estos consejeros a los que yo denomino Grupo Córdoba, de una operación para tratar de pues colocarle el voto al ciudadano, como si el pueblo fuera tonto, como si el pueblo no tuviera digamos, criterio propio para saber por quién vota. Y en esta operación el propio Arturo Castillo decía que no hay pruebas, no hay evidencias de los autores, no hay evidencias de dicha operación, que no se tiene contabilizado o cuantificado por parte de la unidad de fiscalización, pues por dónde se habría dado ese recurso para poder movilizar este tipo de mecanismos que por otro lado fueron declarados pues que eran ilegales, digamos, el repartir acordeones a un día de que terminara la elección. De hecho, recuerdo que esta declaración se da en el marco, se dio en el marco, ahí me dice mi querida Cecilia, que se escucha medio raro, no sé si me escuchan bien ahí o no. Creo que tenemos un problemilla para escucharte fluidamente, mi querido Máximo. A ver si lo mejoramos, Ceci. Mientras tanto, déjame mostrarte, Máximo, déjame mostrarle a los compañeros en el panel. Véngase, Sandra. Va pasando por aquí Sandra Flores y me dice que ella también es trabajadora del campo. Sandra, ¿de dónde eres originaria? Del Distrito Federal. Del DF. ¿Hace cuánto vives por acá? Hace 20 años. Me decías que habías trabajado en el cilantro. Cilantro, el brócoli, apio, folclore, todo hemos trabajado en estos campos. Y lamentablemente ahorita todo esto que está pasando es algo malo porque sin hacerle daño a nadie. Y pues es injusto. Hay veces que uno se gana, que $1 cuesta mucho para ganarse. En el cilantro, a llenar una caja son 60 bonches. ¿Se imagina cuánto tiene que estar agachado uno para llenar cajas? Para ganarse todo ese dinero que uno se gana con el sudor de su frente de uno. Y miren, todo esto que está pasando está muy mal. ¿Ha visto una baja de la gente? No, ya no sale la gente. Ya. ¿Está asustada la gente? Sí, ahorita últimamente ya casi no hay ni personas en la calle. Ya no se mira como antes, caminando así, todos escondidos, todos. Ahorita ya no miro a nadie casi. En su generosidad dijo palabras que me llenaron el corazón. Que Dios me los bendiga a todos ustedes que le están ayudando a los también, así como los latinos, los mexicanos, como nos dicen. Que Dios me los bendiga a ustedes y a toda su gente que está con nosotros. Dios me los va a bendecir. Usted ha estado un ratito escuchando. ¿Hemos dicho bien las cosas? Sí. ¿Así se siente representado? Sí, pues sí. ¿Qué ha visto usted? Tiene 20 años acá, comparando situaciones con lo que como se siente ahorita, como le ha tocado ver otras cosas. Ahorita se siente mucho estrés, como ya no se siente uno con confianza en salir, porque pues yo también soy indocumentado, no tengo papeles, y pues uno ahorita se anda cuidando de todo. Mira carros, cualquier tipo de carros, y ya uno más volteando a ver para ver si son o no son, porque me ha tocado verlos hace como 2 semanas, se llevaron a un amigo mío, y pues lamentablemente no pudimos hacer nada. Él quiso correr, pero estas personas parecen que somos delincuentes, no sé, unos o cualquier cosa, nos tratan peor que unos criminales. Y pues andan tras de uno y correteando a la gente. Si usted tuviera la oportunidad de decirle algo al presidente Trump, ¿qué le diría? Pues que tenga clemencia con la gente, porque muchos niños se están quedando sin sus padres y esos niños inocentes no tienen la culpa de que uno haya decidido venir a este país a luchar para que esos niños ahora sí se queden como dejamos a la familia allá en México con nosotros. Ojalá y cambie el Señor y mire un poco, sea humano un poco por nosotros y no
no discriminen mucho porque nosotros no le hacemos daño a nadie. A pesar de todo, nunca le hacemos mal a nadie. ¿Y a la gente en México qué le dice? Pues, ¿qué le puedo decir? No es fácil estar aquí también. Ahorita es difícil, pues. No hay palabras, hay veces para poder explicar lo que uno siente. Es el temor de todo esto. Hay que estarse ahorita cuidando. La familia ahorita está con pendiente a que no nos vayan a ganar, a que no nos hagan daño aquí, porque eso prácticamente te llevan y te encierran y no sabes ni para dónde vas. Y al momento que te sacan de aquí, ya no sabes si vas a llegar con bien o no, no sabes ni dónde llegar porque tienes tu familia, aquí tienes toda tu vida y pues ahora qué podemos hacer. Más que respetarnos y que le eche ganas a mi gente y todo va a estar bien, primeramente Dios. Dios es grande y gracias a ustedes también que nos están apoyando. Entonces, muchas gracias. Te agradezco, Sandra. ¿Cómo se llama tú? Eso, Juan. ¿Cuántos años tienes? Eso, mi Juan. Más o menos de la edad de mi hijo. Cuídense mucho. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Juan. Gracias, gracias. Gente que pasa por aquí, la gente que se expresa y sin miedo, eso es lo que me emociona, que nos tengan la confianza para expresarse sin miedo. Espero que ya se haya corregido la situación, mi querido Máximo, tus apuntes. Sí, muchísimas gracias. Ahí solo confirmar que se escucha correctamente. Correcto, correcto. Muy bien, perfecto. Pues te decía, estimado Vicente. Que Dios te bendiga. Gracias. Vicente, no se escucha al compañero. Sí, tenemos problemas con el audio y no sé por qué Ceci. A ver, Ceci. Ceci, por alguna razón no tenemos el audio con Máximo. Vamos contigo, querido vampiro, César López, el vampiro, mientras solucionamos la situación del audio con Máximo Allende. Tus opiniones, tus comentarios, mi querido vampiro. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Primeramente, felicitarte por la labor que estás haciendo junto también con Toño Ruiz. Un saludo a todos los compañeros, las compañeras. Y mira, así como dijo el compañero Daniel Marmolejo, que toda esta situación en Medio Oriente y lo que está pasando con las protestas se presta para un manantial de reflexiones. Yo quisiera compartir de que, así como, miren, a veces decimos, ¿cómo es posible que un personaje como Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos? Y bueno, la semana pasada platicábamos de cómo este país de Estados Unidos se fundó sobre el robo, el despojo, la mentira, la traición y la muerte. Pues la verdad es que la política de Estados Unidos, si la encarnáramos, sería perfectamente Donald Trump, ¿eh? Yo creo que es una persona que no tiene filtros, no tiene hipocresía, no se sabe comportar ni por caballerosidad, por educación, y muestra lo que es, pero también muestra mucho lo que ha sido la política de este país. Es un caso parecido como Alito Moreno, ¿no? Que mucha gente dice, ¿cómo es posible que Alito Moreno pueda ser presidente de un partido político? Es la encarnación del PRI, es el topillo, la tranza, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo lo que veo ahorita es a nivel mundial que el débil se está levantando contra el poderoso y ojalá lo que yo quiero ver es de que ese débil, al que se le llama débil, se dé cuenta de que uniéndose con otro y otro y otro y otro de los débiles, puedan vencer a este sistema poderoso, donde pues la gente está cansada, ¿no? En Estados Unidos la gente está cansada y ese sueño americano que se habla, la verdad es que es tener una barbecue el domingo porque el sábado tuvieron que trabajar todo el día para poder pagar sus deudas en sus tarjetas de crédito que todo deben, la camioneta, la casa, la televisión, eso sí, su iPhone, el más caro que existe porque están educados en este sistema de consumismo, pero la verdad es que la gente ya está cansada, también por eso ganó Donald Trump, se han estado pimponeando entre demócratas y republicanos porque no hay otra opción y la verdad es que no tiene salida, lo hemos platicado muchas veces, este país no tiene democracia
las corporaciones son las que están dominando todo, financian todo, son los que hicieron ganar a Trump y lo pueden hacer perder si se pelean en algún momento, como está pasando con Elon Musk. Pero miren, para dejar la víbora chillando, mi querido Vicente, así como dices tú, y yo sé que a mucha gente no le va a gustar esto, pero hablando de esta pelea que se está dando entre el débil y el poderoso, me gustaría, pues de una vez entrarle a fondo. Y para llegar al fondo me gustaría también tocar un tema de un poder fáctico que no se cuestiona mucho, que son las religiones. Las religiones nos hablan de cosas muy bonitas y parecen inofensivas, pero son muy peligrosas. ¿Qué estamos viendo en Israel? Se creyeron el cuento del pueblo elegido, ¿no? Y en Estados Unidos también. Piensan que son la policía del mundo, los que tienen que dominar todo. El poderoso siempre ha inventado todo, ¿no? No es que se encontraran una piedra ahí escondida con el mensaje de Dios o un rollo en el río Éufrates donde dijera que el Wall Street tiene que manejarse de esta forma o que vamos a estar en el modelo neoliberal en la economía en el mundo o que después vamos a pasar al proteccionismo, que todos estos son inventos del poderoso y ha sido a conveniencia. Y la religión, perdónenme, pero también ha sido así. También la inventaron ellos. Y está inventada bajo su conveniencia y es igual de hipócrita que ellos, ¿no? Está llena de hipocresía. Sí tiene cosas muy bonitas, pero cuidado. También yo creo que sería un tema en algún momento que tenemos que tratar, porque las peores guerras que han habido en la humanidad han sido por diferencia de credo. ¿Por qué? Porque si tú crees que tu Dios te dio todo en la vida, lo vas a defender hasta con la vida y cuidado con eso. Y pues los saludo, les mando un abrazo muy fraterno. Lástima que ando por acá, Vicente, si no, ahí estaría cargando cables tuyos de Toño. Y les mando un abrazote. Claro que sí, mi querido vampiro. Máximo, a ver si podemos escuchar tus comentarios ahora sí. Miren, ya cambié de equipo, según yo ya se escucha más estable. Una disculpa por las fallas técnicas, estimado Vicente, ya sabes que los equipos electrónicos no tienen palabra de honor y a veces eso sucede. Pues bueno, yo insistir en el tema de que la elección judicial este fin de semana intentó ser tumbada por parte de una minoría muy importante porque son 5 votos los que pusieron en riesgo la voluntad popular, la elección judicial en un primer filtro porque no es la última palabra la del INE. Esta declaratoria de validez aún puede ser impugnada y fue lo que sucedió hace unos momentos con Alejandro Moreno Cárdenas, que está en estos momentos en el INE, por supuesto hablando de una operación de acordeones, hablando de una manipulación de la voluntad popular. Y fíjate qué curioso es que los mismos argumentos que está utilizando el señor Moreno Cárdenas son los mismos elementos, son los mismos discursos que se esgrimieron durante este fin de semana, durante este domingo, por parte de este bloque que yo llamo el bloque Córdoba, el Grupo Córdoba, que es este grupo de personas, consejeras electorales que por supuesto se lanzaron en contra de la elección judicial, argumentando palabras más, palabras menos, lo dicho por Alejandro Moreno Cárdenas, una operación de Estado, una operación a partir de acordeones. Y fíjate lo que no dice Moreno Cárdenas, pero sí dijo algunos de los consejeros de este bloque Córdoba, de estos 5 de 11 que intentaron tumbar la elección judicial. El bloque Córdoba reconoció que no tienen pruebas, que no tienen evidencias, que no tienen hechos, datos, videos, facturas, nada para poder probar su dicho. Sí, simplemente ha sido pues parte de una narrativa que, insisto, utilizaron durante este fin de semana para intentar tumbar la elección judicial, pero eso sí, sin pruebas como acostumbra la oposición. En este sentido y en este marco se da esta impugnación, estimado Vicente, compañeras, compañeros, público de Sin Censura, y me llama mucho la atención que en el marco de la elección de 2012, de 2006, cuando fue público y evidente el esfuerzo del Estado mexicano para imponer a Peña Nieto, para imponer a Felipe Calderón, donde hubo tarjetas Soriana, tarjetas Monex, bueno, los utilitarios, playeras, había espejos labiales, discos
CDs para reproducir música, qué decir la entrega de dinero en efectivo, esto que sí estuvo documentado en fotografías, videos, testimonios, esto que también el entonces candidato presidente López Obrador logró documentar con esa icónica pared tapizada de, pues, credenciales de Soriana, de esas que se entregaron para comprar el voto, y al día siguiente de la elección, pues las largas filas de las personas que fueron a cobrar esos 1,500 pesos que se entregaron en la tarjeta. ¿Qué decir, por supuesto, de la elección de 2006, donde fue público y evidente el fraude electoral? Bueno, en este marco, en estas dos elecciones, estimado Vicente, no se dio esta gran discusión que se dio ayer durante horas sobre si validar o no la elección judicial. Y bueno, pues yo esperaría y le exijo, de hecho, a los consejeros electorales que pusieron sobre la mesa estos peligrosos argumentos, que lo prueben, porque ellos no son opositores, estimado Vicente, a ellos no se les puede ir la lengua en acusar una operación de Estado, en acusar un fraude electoral, porque son autoridad, y lo mínimo que tendrían que hacer es hablar con pulcritud sobre la voluntad popular. No están hablando de cualquier cosa, están hablando, por supuesto, de la elección judicial. Pues que muestren las pruebas, son la autoridad, que investiguen, que documenten. Queremos ver facturas, queremos ver videos, queremos ver testigos, queremos ver lo que la autoridad tiene que hacer, que es investigar y probar sus hechos. Entonces, bueno, pues esto se dio el día de ayer, es la entrega histórica de una constancia de mayoría a quien será el presidente, el primer presidente, bueno, el segundo presidente indígena de México, Hugo Aguilar. Y bueno, después de Hugo Aguilar, que su presidencia durará 2 años, pues vendrá, por supuesto, la presidencia de la ministra de Pueblo, Lenia Batres. Es sin duda histórico lo que sucedió el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral. Y pues solo dejar sobre la mesa, estimado Vicente, que fueron 5 votos, es decir, por un voto se iba a declarar inválida la elección judicial, el plan C, la reforma, todo por lo que hemos luchado la inmensa mayoría del pueblo, eso sí, en este último año, en estos últimos 2 años, para concretar una reforma al Poder Judicial, estuvo a punto de ser tumbada por un voto. Así de grande es, digamos, el poder que aún tiene el Instituto Nacional Electoral para buscar cancelar la democracia en México. Y bueno, me parece muy sano, aunque la presidenta Sheinbaum ya ha dicho que primero se analizará, por supuesto, los derivados de la elección judicial para ver qué se le ajusta, es decir, se viene la reforma de cara al 2027, pues sí que deja sobre la mesa esta posibilidad de reformar no solo al INE, sino al resto de las instituciones que conforman la democracia o que instrumentalizan el voto popular para no permitir nuevamente que por un voto y sin evidencias, que es lo más importante, sin evidencias, sin pruebas, sin hechos concretos, pura narrativa y de lengua me echo un taco, pues no, esperaremos entonces que esta reforma al sistema electoral mexicano se concrete más adelante, estimado Vicente. Claro que sí. Hola, pasa, Ontiveros. Qué bueno que llegas también para escuchar tus comentarios. Hay tanto, no sé, ya dónde quieras entrarle, Molay, no solamente con lo que estamos viendo y narrando desde Estados Unidos. Ya Donald Trump fue a hacerla de pedo a Canadá y criticar por qué sacaron a Rusia del G8, que ahora es G7, el conflicto, la guerra Irán-Israel, esto que nos está señalando Máximo del intento de golpe a la elección judicial, la posibilidad de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en Canadá, en fin. Tú dices, Molay. Buenos días, compañeras, compañeros. Pues es un honor estar con ustedes y conversar, ¿no?, de estos temas tan interesantes. Y pues que estamos en un mundo convulso, ¿no? O sea, justo el tema es que estamos en un mundo convulso, y sobre el tema de o sea, ¿qué puede tener que ver, ¿no?, esa convulsión que hay en el planeta con los procesos que están viviendo nuestro país de democratización? Y uno observa que tiene todo que ver cuando unes los puntos, ¿no? Por ejemplo,
lo que acaba de pasar en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que le acaban de quitar sus derechos políticos y la buscan dejar encarcelada 6 años, ¿no? ¿A partir de qué? A partir del poder judicial controlado por los poderes económicos, por las oligarquías políticas y económicas de Argentina, que vía el lawfare, ¿no? Vía tres jueces que conforman el máximo tribunal allá, pues la meten a la cárcel, ¿no? Y le quitan los derechos políticos. Y justamente es a sabiendas de que esas son las formas en que se mueve el poder, de que esos son los instrumentos que los grandes poderosos, los grandes ricos, los grandes capos tienen para frenar los procesos democráticos. Ese es el gran ejemplo, a sabiendas de que esa es la forma en la que se conducen. Acá en México se les quitó el juguetito del Poder Judicial, ¿no? Entonces es ni mandado a hacer, como nos ponen el ejemplo desde Argentina del por qué era necesario reformar el Poder Judicial y quitárselo de las garras a los poderes fácticos. Pero lo que dice el camarada que me antecedió, ¿no? Como el riesgo en el que pone el proceso interno, este control que todavía hay de los grupos del viejo régimen del Instituto Nacional Electoral, nos da muestra de que se necesita la reforma política, se necesita la reforma político-electoral, que era anterior, ustedes recordarán, ¿no? La reforma político-electoral fue también frenada por el viejo Poder Judicial, ¿no? Que sigue vigente, pero ya se le va a acabar el tiempo, porque en esa reforma política se planteaba la elección de los consejeros del INE, ¿no? Elección directa de los consejeros del INE, así como vamos a elegir jueces, magistrados, bueno, ya elegimos, ¿no? Personas juzgadoras, también necesitamos una reforma que nos permita elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, para que el pueblo tenga garantía de que los que van a ser consejeros sean gente proba, gente con una reputación política, una reputación limpia frente a la ciudadanía y con una capacidad y con una serie de habilidades desarrolladas, demostradas, que permitan hacer un papel importante como consejeras y consejeros del INE, ¿no? Por eso se dio toda esa movilización de la derecha tan podrida del INE no se toca. Era curioso, el INE no se tocaba antes, luego el INE ya no los representaba porque el INE tuvo que ceder a la reforma de la ley, ¿no? Y ahora capaz que otra vez sale a la calle la gente de la derecha diciendo, el INE tiene toda la razón, si en una de esas nos echaba abajo la elección, ¿no? Cosa que hubiera sido un gran error de la reacción, ¿no? Si hubiera comportado, es el comportamiento de aquel poder, el máximo poder conservador, ¿no? El supremo poder conservador, ¿no? Que era la actitud que tenía el INE de Córdoba y es la actitud que todavía permea en varios de los funcionarios que están allí devengando un salario extraordinario y casi legislando en contra de la voluntad popular, ¿no? Pero no lo lograron. Tenemos hoy nuevo Poder Judicial ya con su constancia de mayoría, ¿no? Y caminando a contrapelo de lo que estamos viendo en otros países, ¿no? Porque efectivamente es muy relevante lo que está pasando en Estados Unidos, la relación de Donald Trump y del imperialismo norteamericano con la guerra en Medio Oriente, ¿no? No nada más en su expresión actual, vigente, de la confrontación de Israel contra Irán, ¿no? Sino desde la ocupación del territorio de esa zona de Asia Occidental, ¿no? Una ocupación primero británica, después gringa, ¿no? Con su pie de playa en la ocupación colonialista en territorio palestino, ¿no? Mal llamado Israel, que es un estado espurio, que es un país artificial, y que eso es un proceso de larga duración que ha tenido sus diferentes momentos y hoy pasa por uno de los momentos más dramáticos porque es la resistencia de Irán, es la última expresión de la resistencia de los pueblos y los estados nacionales, en este caso iraní, persa,
¿no? Frente a la colonización y el control total de Occidente, de aquel territorio, ¿no? Que ha ido destruyendo y desarticulando y subordinando a los estados de la región para imponer los intereses de Occidente por encima de los intereses y las necesidades de los pueblos y por encima de la soberanía nacional de los estados y de los pueblos de la región, ¿no? Entonces es un revés importante porque ese último bastión de la resistencia que es Irán está cerrando las filas de los BRICS, ¿no? Está contando con por lo menos el apoyo político expreso de China y de Rusia, que no es un apoyo económico y un apoyo militar, ¿no? O por lo menos no hay prueba de ello, ¿no? Sí ha sido apoyado anteriormente con tecnología, claro que sí, pero en este momento no hay esa intervención, ¿no? Y hay una sorpresa para la ocupación israelí, para la ocupación sionista en Palestina. La respuesta de Irán ha sido sorpresiva, ¿no? Sorpresiva de tal forma que el amague que hace Netanyahu con Donald Trump, ¿no? Que es un amague bastante tramposo, eso de que yo te avisé y tú sabías, por lo tanto eres cómplice, y si no sabías, porque dices que no te avisé, por lo tanto, pues eres un imbécil, ¿no? ¿En dónde estás? Organizando desfiles horrendos, fracasados, en vez de estar metido en lo que el mundo está haciendo, ¿no? En un principio se ve un apoyo de Trump, pero luego hay un deslinde, ¿no? Entonces, de tal forma que pareciera estarse quedando solo, cosa que yo dudo mucho, pero por lo menos hay titubeos de Donald Trump con respecto de apoyar la aventura de Netanyahu a partir de la respuesta sorpresiva que les ha dado Irán, ¿no? Que no esperaban una respuesta tan contundente y que pues está en veremos cuál va a ser el resultado de eso, pero lo que es cierto es que desgraciadamente Irán tiene que llevar a las últimas consecuencias su respuesta, porque si frena esta respuesta se arriesga a una escalada superior y mucho más destructiva por parte de Israel, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, tiene que acabar con Israel, ¿no? Es una desgracia, es una pena, es horripilante, todas las guerras son terribles, pero en términos de la correlación de fuerzas y del escenario actual, la respuesta verdadera de Irán o termina neutralizando la capacidad de fuego de Israel, o Israel va a terminar con Irán, ¿no? Eso es terrible, es espantoso, pero así es. El que tiene capacidad de fuego nuclear es Israel. Irán no tiene potencia nuclear, Israel sí. Entonces, lo único que puede salvar la situación es una casi utópica reunión entre los poderosos, China, Rusia, Estados Unidos, para controlarle las manos a Israel y abrir una etapa de negociaciones que permita una salida diplomática. Pero aún así, si eso sucediera, en el mediano plazo, Israel traicionaría el acuerdo y volvería a atacar, cosa que ha pasado una y otra y otra y otra vez. Entonces, ese estado artificial, teocrático, colonialista, no sé, es imposible de confiar en él, ¿no? Es una desgracia porque establece una dinámica de destrucción total que no estamos viendo aún, pero que es la dinámica que se establece a partir de la falta de confianza en los actores que están en el escenario, ¿no? Y en donde Irán, siempre hay que insistir en eso porque la narrativa imperial es la contraria, Irán es la víctima en este caso, Irán se está defendiendo y lo está haciendo con el derecho internacional y lo está haciendo reportando sus avances en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que pasa en México? Que México va en sentido contrario, ¿no? México va en sentido contrario y sí es en este momento nuestro país, el proceso de la Cuarta Transformación, una alternativa para el mundo en la resolución no violenta de conflictos y en la democratización del Estado Nacional en función de mejorar las condiciones de vida de los pueblos. La ruta es la mejora de vida de los pueblos, la ruta no es la maximización de la acumulación ni la guerra.
La ruta para la humanidad es la ruta de la paz y la ruta de mejorar las condiciones de vida de los pueblos y de mejorar nuestra relación con el medio ambiente y de democratizar los estados nacionales, ¿no? Y esa ruta, el único país que la está impulsando es nuestro país por la vía de la Cuarta Transformación. Yo creo que ese va a ser el sentido de las palabras de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en el G7, lo fue, ¿no? Y con Trump igual, ¿no? Yo estoy seguro de que Claudia Sheinbaum no va a caer en ninguna trampa del trumpismo y que esta va a ser su posición de manera muy firme en favor de la paz, en favor de la democracia, en favor de la solidaridad internacional. Pues muchas gracias por escucharme, camaradas. Les abrazo también. Queridos compañeros, me informan por ahí que hay problemas con la conexión con Vicente Serrano. También que, bueno, pues estamos ya acercándonos al final de esta edición de Sin Censura. Me da mucho gusto poderla presidir después de algún tiempecillo que estuve ausente de la misma. Y bueno, pues me gustaría muchísimo ir platicando con ustedes, ir a conclusiones, conclusiones, si es posible, breves, para que vayamos a ir cerrando este programa. Querido Ricardo Sevilla, querido periodista y escritor, muchos temas sobre la mesa. ¿Cuál es tu conclusión? Gracias, querido Toño, público memorioso. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, diría el gran Baltasar Gracián. Y bueno, se han tocado varios temas en la mesa, se ha ido de Estados Unidos, de estas represiones, yo no los veo de otra manera, hasta Irán, pasando por Israel, al Instituto Nacional Electoral. Yo me quisiera quedar con el asunto del Instituto Nacional Electoral, por ser un tema de casa, diría Carlos Fuentes, que a muchos incomoda. Hay que ser provechosamente nacional para ser provechosamente universal. Coincido plenamente con el autor de Cambio de Piel. El Instituto Nacional Electoral, Toño, está en un momento crítico, sumamente crítico, porque cuando se creó, en 1990, estoy hablando, claro, del Instituto Federal Electoral, se nos dijo que no solo sería el órgano encargado de organizar las elecciones, de confeccionarlas, sino que sería adicionalmente un garante de la democracia en nuestro país. No lo fue así, nunca lo fue así. Quien eche de menos aquellos tiempos de Pepe Woldenberg, de Luis Carlos Ugalde, estará echando de menos elecciones de Estado. Ayer vuelven a refrendar que todavía se encuentran en garras del conservadurismo. Ese Instituto Federal Electoral no ha cambiado demasiado ahora siendo el Instituto Nacional Electoral. Lo que ayer vimos fue un intento conservador por intentar invalidar la elección judicial. Estaban acostumbrados a trabajar para intereses conservadores, para los intereses de los presidentes en turno, hay que decirlo también. Lo que están haciendo estos consejeros, ya Máximo Allende los había enunciado, es preparar el tapete sobre el cual van a poner o van a tirarse a hacer berrinches y pataleos. Esto implica también la utilización de medios de comunicación afines, que son los conservadores, de paneles, de entrevistas, para denunciar lo que ellos han denominado una elección fraudulenta, que dirán con dedo flamígero, hasta los propios miembros del Consejo lo están señalando. La intención es muy clara, es construir, es edificar una narrativa de fraude, no necesariamente, por supuesto, no seamos cándidos para revertir el resultado, sino para deslegitimar el gobierno electo, para deslegitimar la elección, y se están dando un balazo en el pie para deslegitimar al propio INE, y estos consejeros no actúan por convicción, por apego a la ley, sino como extensiones de intereses partidistas y de las élites que hemos denunciado una y otra vez. Y ojo con esto, porque esta elección, lo habíamos venido diciendo en otras participaciones, la están observando en el extranjero, la están observando en Estados Unidos, y esto hace, desde mi punto de vista, a lo mejor descocado, que estemos ante una estrategia de desestabilización a nivel internacional, donde la credibilidad de México puede verse comprometida en el exterior. ¿Para qué? Para beneficio de agendas internas. Es una maniobra que también, claro, desde mi punto de vista, pues yo lo estoy diciendo sin ni modo que, pues trasciende lo electoral y se adentra en la geopolítica, esto que estaba diciendo con mucha puntualidad Molay Maza,
lo que estaba diciendo hace un rato Daniel Marmolejo, para que se consolide su poder en el ámbito electoral, esta narrativa de que no funcionan bien las cosas en nuestro país. Y bueno, es muy importante, ya lo hacía la colega Nancy Flores, le mando un saludo a Nancy, en la revista Contra el INE, estaba dando ahí el retrato biográfico de quiénes son estos personajes, estos consejeros del Instituto Nacional Electoral, que ayer estaban tratando de poner no solamente el desorden en esta entrega de consignas a ministros electos de lo que será el nuevo Poder Judicial, la nueva Suprema Corte de Justicia, sino que estaban tratando de golpear. Tiene nombre y apellido, estaba yo revisando este trabajo puntual que hace Nancy Flores, pero lo bueno sí breve, 2 veces bueno. Síganme en mis redes sociales, si puede, si gusta usted, si le caigo bien o si le caigo mal, si no, pues no nos siga y se acabó el asunto, pero si nos sigue, se lo vamos a agradecer infinitamente. Yo personalmente, que soy el dueño y conductor de mi propio espacio, se lo voy a agradecer. Ahí están mis redes sociales, para que se las repito, usted ya me conoce, y bueno, acuérdese que el que busca encuentra. Yo le agradezco muchísimo la disposición siempre a Vicente Serrano, Toño, la familia de Sin Censura, a esta mesa selecta por sus grandes aportaciones y sobre todo, lo más importante, al público memorioso que nos ve y que nos escucha. Muchas gracias. Gracias, querido Ricardo Sevilla, mi querido Toño. Gracias por también estar al pendiente. Sé que tienes que correr a tu canal, pero tú dime hacia dónde vamos y con quién vamos. Sí, pues seguiríamos ahorita con el querido Eric para ir con Gela, después Eric para los argumentos finales. Mira, la verdad te espero, Vicente, no pasa nada. Hemos estado haciendo esta transmisión juntos y creo que vale la pena que podamos enlazarnos tan pronto termine Sin Censura. Podemos enlazarnos contigo allá a Oxnard, California. Estoy ya también en breve a punto de enlazarme con algún compañero allá en Los Ángeles, pero te esperamos aquí con mucho gusto en caso de que se caiga la señal o cualquier cosa aquí. Gracias, Toño. Gracias. Kela, escuchamos tus comentarios. Pues yo diría, compañeros, Vicente, que hay que tomar esta idea de que desde las lógicas nacionales también podemos poner de algún modo ejemplos relevantes hacia afuera. Lo de la reforma al Poder Judicial, con todo y sus vaivenes, con todo y sus acordeones institucionales, etcétera, me parece que ha sentado un precedente muy importante, no solo para México, sino para el mundo entero. Y creo que el tema de los medios de comunicación y del INE deberían de ser las reformas siguientes. Creo que nos lo está demostrando ahora la autocracia estadounidense, compañeros. Los poderes que sostienen a esas fuerzas tienen mucho que ver con justo el Poder Judicial, justo los medios de comunicación, las instancias y claro, sus respectivos poderes militares con los que se apoyan, pero me parece que el tema de los medios de comunicación ahora en el contexto de lo que estamos viviendo no puede dejar de verse de manera muy seria en el caso mexicano, porque como ya lo decía el maestro Sevilla y otros compañeros, esta legitimidad, este proceso de quitarle o tratar de quitar legitimidad a las decisiones tomadas a través de todos estos mensajes que cotidianamente pueden verse en los medios no es una cosa menor. Quien esté creyendo que estamos así con unas ventajas extraordinarias, basta ver la votación de ayer para saber que las fuerzas conservadoras están tomando mucho poder también en algunas instancias, incluso al interior de Morena, como ya lo hemos visto. Así que yo lo que quiero decir, un poco tomando este concepto de la guerra híbrida que ya nos ha explicado Daniel Marmolejo, es que es en estos terrenos justo donde en el judicial, en los medios, ¿no? En instancias como el INE, en donde seguirán dirimiéndose a nivel local estas fuerzas, pero no solo eso, también en el espectro internacional estamos viendo cómo
en el uso de los medios, por ejemplo, se pudo engañar a los norteamericanos y a los migrantes, algunos que tenían la posibilidad de votar, para que ahora esté fascista en el poder, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo en cierto sentido, Vicente. Así que yo creo que otra cosa que también podría ser una diferencia grande y que los migrantes pueden hacer allá, me parece a mí, es que si bien es cierto que hay que luchar por los derechos que tienen y defenderse a toda costa, también es cierto que eso pueden hacerlo quienes ya tienen algún estatus legal o formal en ese país. Yo creo que la resistencia tendrá que ser interna a quienes no corren riesgos y peligros de su vida o de ser regresados, pero también algún tipo de resistencia quienes ahora no tienen ese estatus, tal vez pensar que hay que ir también aquí en México, ¿no? Consolidando las fuerzas necesarias para que ese monstruo del norte no siga poniendo a tanta gente en la situación en la que la está poniendo, querido Vicente. Y bueno, pues yo solamente me despido diciendo que en este análisis que hemos estado tratando de hacer, me parece que lo que queda claro es que mientras el mundo no se rinda o no nos rindamos como ciudadanos del mundo ante lo que está ocurriendo y sigamos pensando diversas maneras en cómo podemos movilizarnos y actuar, es que los poderosos no quedarán, al menos no quedarán tan impunes ante las barbaridades que están haciendo, empezando por la guerra, por la tragedia humana del genocidio en Palestina, por la guerra que ahora inició entre Netanyahu e Irán, Irak, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que seguir pues organizando y pensando las maneras en cómo intervenir frente a todas estas atrocidades, querido Vicente. Localmente lo estamos haciendo muy bien. Creo que Claudia está emprendiendo un buen camino, veremos su discurso ahora ya en el G7, pero yo creo que aparte de la paz y todo eso, habrá que enfatizar también en los asuntos de organización internacional para que no, por lo menos Trump, ¿no? Se quede solo pensando que ya el continente es para él y que puede hacer solo lo que se le da la gana porque allá China y Rusia estarán en sus respectivos dominios. Me parece que Claudia podría emprender un liderazgo de organización latinoamericana, por lo menos, para ver de qué modo se le puede enfrentar al fascista, ¿no? Y no dejarlo con tanta fuerza y tanto poder como el que hasta ahora parece estar teniendo, querido Vicente. Compañeros, buenas tardes. Muchas gracias, Gela Huerta. Eric Gutiérrez. Bueno, pues mira, mis conclusiones, así de una manera muy rápida, yendo de lo nacional a lo internacional, diría que lo sucedido ayer en el INE, la oposición de algunos consejeros del INE a aprobar la elección judicial, demuestra que ya la impostergable necesidad de recomponer el INE ya no debe ser funcionar como estaba funcionando hasta ahora, que ha estado trabajando constante y permanentemente en contra de la democracia, a pesar de que se ha visto obligado a reconocer, por ejemplo, el triunfo de López Obrador en 2018, se ha visto obligado a reconocer la legalidad de la elección judicial, pero no ha sido por gusto. Lo estamos viendo en la votación que se dio, que hay una fuerte oposición y esto ya hace que sea impostergable. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Esta elección judicial y otras muchas medidas que está tomando el gobierno de la Cuarta Transformación desde 2018 a la fecha, se han convertido en un verdadero peligro para la derecha nacional, pero también para la derecha internacional, porque ya hemos visto que se están empezando a replicar este modelo del humanismo mexicano, algunas partes de este modelo humanismo mexicano se está empezando a replicar en otros países que pretenden también inclinarse hacia el progresismo. Entonces, la derecha internacional sí ve un peligro y yo sí creo
que hay mano negra no solamente de la derecha nacional, sino de la derecha internacional. Lo cual nos lleva a que lo que estamos viviendo a nivel global no es otra cosa que un reordenamiento de este orden, de este orden global que habíamos tenido, donde la supremacía económico y militar era de los Estados Unidos. Esto ya se viene dando desde algún tiempo a la fecha, ¿verdad? Tenía que llegar un idiota a la presidencia de los Estados Unidos para precipitar este cambio, para que Putin se sintiera empoderado como para aumentar el ataque en Ucrania, ¿verdad? Para ya terminar con ese asunto, pero también empodera a personajes fascistas como Netanyahu a continuar y acrecentar su genocidio en Gaza y atacar también al gobierno independiente de Irak. Entonces, Donald Trump no es más que, es el síntoma, ¿verdad?, de una podredumbre, de una putrefacción imperialista que ya se venía dando desde algún tiempo, y Donald Trump simple y sencillamente lo precipita, y vamos a ver cambios muy radicales en todo nuestro planeta, ¿verdad? Ya estamos viendo, por ejemplo, la hegemonía económica que está tomando China, ¿verdad? Estamos viendo la generación de un nuevo eje del mal, así como lo fue el epicentro, Alemania del 1939, junto con Italia y Japón. Ahora estamos viendo un nuevo eje del mal formado por el momento entre Estados Unidos e Israel, y esto puede generar que la historia se repita, y eso sería muy grave para todos nosotros. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Sin Línea MX, y a mi X personal, @erixback1. Muchas gracias por la participación. Un abrazo a todos los participantes en esta interesantísima mesa, ¿verdad? Y muchas gracias, mi querido hermano. Gracias, mi querido Eric. Daniel Marmolejo. Muchas gracias, querido Vicente. Muchas gracias. No sé si se escucha bien o está muy saturado mi audio. Correcto. Adelante. Bien. Gracias. Bueno, pues tratando simplemente de cerrar esto, estamos en un evento importante que es la cumbre del G7. México debe de demostrarle al mundo que no somos un accidente de Occidente. Y eso dependerá de las acciones y desde luego del discurso que dio la presidenta y de las acciones a emprender. Respecto a la referencia nuclear, es importante señalar que hay más de 12.500 ojivas y que el 90% de ellas las tiene bajo control Estados Unidos y Rusia. Y que pues también hay armas nucleares distribuidas en algunos países europeos y naturalmente estarían orientadas hacia Irán, desde luego también hacia Rusia y algunos otros países que fuesen aliados. Hay coerción muy fuerte hacia los países árabes también por parte de Estados Unidos. Y en referencia al eje que plantea como reflexión Eric Gutiérrez de la Segunda Guerra Mundial, Berlín, Roma, Tokio, este eje actual de fascismo es Estados Unidos, Israel, que es un gran manipulador, y además Israel es un chantajista permanente y la víctima histórica del mundo, y desde luego también varios países que estarían aliados estratégicos, entre ellos Inglaterra, que además fue el causante de la entrega de las tierras palestinas a Israel en un consenso y en un acuerdo que no tuvo consulta popular naturalmente, Francia y algún otro país europeo, pero principalmente esos. Y tendríamos también que aunque firmó el 14 de febrero de 1967 el Tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares o para la desnuclearización del continente, Argentina está en un grave riesgo porque
frente a Netanyahu se presentó un mapa de la nación argentina. Es decir, Argentina tiene un enorme riesgo de convertirse en una segunda Palestina. Y eso implicaría también la posible presencia de armas nucleares, y en la lógica que hemos planteado y que retoma Gela Huerta esta mañana respecto a la cuestión de la guerra híbrida, pues naturalmente estamos en un fenómeno muy expansivo en donde ahora tenemos que dar nuevas respuestas a la guerra híbrida que nos está afectando realmente en todo el mundo. Ahí dejaría mi reflexión, querido Vicente, queridos amigos, solamente haciendo una última reflexión. El nuevo Poder Judicial todavía tiene que confrontar la revisión de boletas, de acuerdo a la petición. ¿Sí? De acuerdo a la petición que se estaría haciendo de candidatos que estarían repeliendo sobre posiciones de jueces de distrito y jueces y magistrados, ¿sí? De circuito. Entonces habrá que darle una respuesta categórica y democrática a su petición, y quizás sería uno de los últimos capítulos de este INE. Y no está completa la reforma a la justicia. Faltan fiscalías, faltan policías, faltan muchas revisiones más. Por lo tanto, pues estamos en el medio de una crisis en Occidente a causa, naturalmente, de la visión extrapolar del mundo. Muchas gracias. Gracias, Daniel Marmolejo. Máximo Allende. Sí, muchísimas gracias, estimado Vicente, público, compañera, compañeros de Sin Censura. Pues yo quisiera concluir empezar al revés, ¿no? Primero con lo del INE y luego con lo internacional, enviarle la mejor de las vibras a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que nos representa con mucha dignidad allá en el G7, destacar que es la única mujer de América que acude en representación de un estado, en este caso del estado mexicano. Pues bueno, es la única mujer y por ende la mujer más poderosa del continente. Del lado europeo, otra mujer acompaña, por supuesto, este evento, en el caso de la ministra de Italia, la primer ministra de Italia, quien también estará por allá. Son dos mujeres las que acompañan este G7 y una de ellas es nuestra presidenta de la República. Por ello, yo creo que hoy se informaba en la Mañanera del Pueblo cómo es que se ha dado más de 237,000 atenciones, más de 230,000 atenciones, o se han prestado 230,000 servicios con el programa México Te Abraza para los repatriados. Es falso que se le haya disminuido dinero, recurso público a los consulados. Hay toda una estrategia de atención para nuestros hermanos y hermanas migrantes allá en México, allá en Estados Unidos, y yo celebro que, pues si bien hubo, por supuesto, documentado, tú mismo, estimado Vicente, por supuesto, reconocer tu trabajo, no solo de este fin de semana, sino que entiendo, andas por allá desde hace unos días cubriendo las manifestaciones. Enhorabuena, porque pues las inmensas reuniones, manifestaciones que se dieron a lo largo de este fin de semana, me parece no tuvieron esta connotación violenta como sí que sucedió en Los Ángeles, donde hubo, por supuesto, balazos de goma y aire y gas lacrimógeno. Eso es una muestra de que la fuerza de la opinión pública, en este caso del pueblo estadounidense, de esta mayoría que ya no acompaña a Trump, el 45% aprueba, es decir, hay una gran mayoría que ya no aprueba el gobierno de Donald Trump. Pues Donald Trump va al G7 con un 45% de aprobación, mientras la doctora Sheinbaum llega con una aprobación cercana al 80%. ¿Qué quiero decir? Pues que celebro que sea, por supuesto, las manifestaciones pacíficas, que con la contundencia con la que vimos en este fin de semana, un desfile militar vacío, desangelado, sin respaldo popular, pues eso deja en la agenda pública, en la opinión pública, un mensaje más contundente que la estridencia de algunas palabras, de algunas comentaristas, de algunos comentaristas, por supuesto, tanto en redes sociales como en los medios del AMPA, del periodismo, que piden mano dura, que piden endurecer la relación México-Estados Unidos, que quieren echar a pelear a México con Donald Trump, como si de esta, digamos,
discusión, de este debate, México pudiera salir bien librado. Entonces, yo reconocer a nuestros hermanos migrantes que durante este fin de semana, pues salieron a manifestarse, salieron a caminar las calles, salieron a protestar en paz, que ese mensaje que le querían dar al mundo de no reyes, pues me parece más que logrado, toda vez que no fueron las imágenes de disturbios, de golpes, de saqueos, que sí vimos algunas que sí son indignantes, pero que la inmensa mayoría de las imágenes fueron en repudio total a la política migratoria de Donald Trump. Y bueno, pues este mensaje ya nadie lo quita. Yo me sumaría por último, estimado Vicente, público de Sin Censura, al llamado que hace la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de esta crisis doméstica de Estados Unidos en materia migratoria, pues para que desde acá, quienes tenemos voz, quienes tenemos la posibilidad de opinar, pero sobre todo, más bien, particularmente para las personas que detentan un cargo público, una representación partidista, una representación popular, actúen con muchísima seriedad, con muchísima pulcritud. No, el horno no está para bollos, y esto significa, por supuesto, pues guardar la cordura, confiar que la presidenta Sheinbaum está teniendo la mejor, por supuesto, digamos, estrategia para atender la relación México-Estados Unidos. Y a nosotros, estimado Vicente, compañera, compañeros, pues que hacemos redes sociales, que hacemos medios de comunicación, que participamos en los medios de comunicación, pues seguir informando, por supuesto, seguir informando y seguir opinando sobre ello, porque esa es nuestra libertad de expresión. No somos servidores públicos, no somos representantes populares, no tenemos cargo público, y bueno, pues nosotros, pues, ejercitamos nuestra libertad de expresión, pero quien sí tenga un cargo público, quien sí tenga un cargo partidista, quien sí cobre del Estado mexicano, pues por favor que atienda lo dicho por la presidenta Sheinbaum, sobre todo quienes se dicen militantes de la 4T, pues que atiendan la recomendación, la sugerencia de la presidenta de serenarnos y confiar, insisto, y con esto concluyo, en que la presidenta Sheinbaum nos está representando con mucha dignidad, pero sobre todo con mucha inteligencia, estimado Vicente, compañera, compañeros. Máximo Allende, muchas gracias por participar en esta mesa. Maestro Molay Maza. Pues eso, quedarnos pendientes y muy atentos de lo que vaya pasando en el mundo que nos rodea, ¿no? Todas las personas, todos los seres humanos que conformamos las comunidades y las ciudadanías de nuestro sistema, de nuestro planeta, somos importantes, somos relevantes en nuestra opinión, en nuestra acción, en nuestra capacidad de organización y de desarrollar la conciencia y en nuestra expresión política, en nuestra intervención política, ¿no? Ningún esfuerzo es menor y ninguna persona es prescindible en estos momentos en los que en todo nuestro mundo hay una lucha por que la humanidad sea más humana y genere condiciones de esperanza para desarrollar justicia en su existencia frente a la lógica de la destrucción, la lógica de la muerte, esa racionalidad instrumental, estratégica, capitalista, destructora, de acumulación a costillas de la vida, ¿no? Y que se está expresando terriblemente en una crisis estructural, ¿no? Este tema de la crisis es muy recurrente y es importante tenerlo claro porque justo lo que vemos es esta necesidad del imperialismo de desarrollar guerras de destrucción total en contra de los pueblos para extraer recursos naturales, para controlar territorios y para dinamizar los mercados de la guerra y de la destrucción y la reconstrucción de ciudades. Es una lógica que responde a una crisis estructural del capitalismo, ¿no? A una crisis estructural sistémica de la civilización occidental, ¿no? y que está destruyendo, devastando al planeta, devastando a la humanidad, ¿no? Y se expresa justo en Estados Unidos, ya se está expresando de manera muy, muy concreta con este ascenso del autoritarismo y con este ascenso de la violencia política, de la violencia epistémica, de la violencia militar,
¿no? De la racialización, la persecución, la criminalización de las y los trabajadores, ¿no? De la expulsión de las y los trabajadores de la dinámica de la producción del capital, ¿no? Para subordinarlos a una hiperexplotación, ¿no? Y ese es un síntoma de esa crisis estructural, ¿no? Que está destruyendo lo poco que había de democracia en Estados Unidos y que está dando imágenes patéticas como ese desfile militar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución a eso? Los pueblos. La respuesta está en los pueblos, la respuesta está en el mundo del trabajo, la respuesta está en la lucha por la democracia y por los derechos humanos, ¿no? Muy importante la esperanza, pero la esperanza convertida en acción política, ¿no? Y hacia el otro lado del mundo, pues la solidaridad con el pueblo de Palestina, ¿no? Y la solidaridad con el pueblo y con la revolución islámica de la República Islámica de Irán, ¿no? O sea, es el proceso revolucionario nacional que tiene ese pueblo, es un proceso que piensa ser destruido totalmente por el imperialismo gringo utilizando su Frankenstein sionista, ¿no? Entonces, si bien yo tengo muchos puntos de crítica, como cualquier hombre o mujer de izquierda, al régimen de la revolución islámica, también veo con mucha claridad que es un bastión de resistencia nacional del pueblo de Irán y del conjunto de la región, y hay que cerrar filas con esos compañeros, y porque también representan la única acción real, la única acción contundente, más allá del valor de los hutíes, del pueblo de Yemen, es la única acción contundente que le ha parado los pies a ese monstruo asesino que es el ente sionista, ¿no? Y creo que es muy relevante no dejar de hablar de Palestina, no dejar de hablar de Gaza, porque justo se ha puesto en primer plano la guerra con Irán, ¿no? La lucha de Irán con Israel, y en segundo plano ha quedado el genocidio que continúa en Gaza, que continúa en Palestina, y porque el monstruo sionista tiene la capacidad de atacar por todos lados, ¿no? Ataca en Siria, ataca en Líbano, ataca en Gaza y ataca en Irán, ¿no? Entonces no hay que dejar de ver allá ese fenómeno, y pues el apoyo total, claro, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que lleva esta posición alternativa de paz, de solidaridad, de cooperación para la prosperidad, ¿no? Que es el discurso disonante en la lógica de los debates de los mercados, que ponen por encima las cosas que a los seres humanos, que es el tono de la discusión en el G7, es la discusión de los mercados, de las cosas, del dinero por encima de los seres humanos y por encima de la vida. Y la doctora Claudia Sheinbaum lleva un mensaje, que es el mensaje de la Cuarta Transformación, que es el mensaje del humanismo mexicano, el mensaje de la economía moral y el mensaje de la prosperidad compartida, de buscar el equilibrio con la naturaleza, el respeto del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, de la paz, de las libertades democráticas y de la democracia como forma de organización humana, en donde se pone al centro al ser humano con su dignidad y a la vida, y no a las cosas y al dinero. Y eso me parece que es fundamentalísimo, reivindicarlo, reconocerlo y luchar por ello. Y con eso les mando un fuerte abrazo y les agradezco por el espacio de Sin Censura. Un abrazo a Vicente, un abrazo a Toño, un abrazo a maestra Gela, un abrazo camarada Marmolejo, y a todos los maestros de la mesa. Muchas gracias. Gracias, Molay, y le agradezco a todos, a Gela, a Eric Gutiérrez, a Daniel Marmolejo, a Ricardo Sevilla, a Máximo Allende, obviamente a ti, Molay, gracias. Y mi querido Toño, pues nos quedamos con la invitación para cruzarnos con Toño Ruiz a tu canal. Sí, Vicente, está a momentos, en estos momentos, vale la redundancia, de llegar ya la presidenta Claudia Sheinbaum a la recepción oficial ahí en Kananaskis, en Alberta, en Canadá. Estamos buscando llevarle también todas las imágenes. Vamos a tener, por supuesto, pues el análisis de este encuentro que tendrá la presidenta junto con los líderes del G7, específicamente con Donald Trump. Vamos a hablar de lo que ocurre este fin de semana, de lo que ocurre hoy ahí en los Estados Unidos. Vamos a enlazar contigo ahí a Oxnard, California. Vamos a enlazar también a Los Ángeles, California. Así que, pues le pido por favor que se pase de esta tiendita a la de enfrente, ahí con Toño Ruiz,
En cuestión de minutos comenzamos, cerramos esta transmisión en Sin Censura y comenzamos ahí con Toño Ruiz. Claro que sí, mi querido Toño, amigos, amigas, gracias, muchas gracias, y voy a cerrar con don David, que también hoy transmite en vivo y en directo a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Don David, muchas gracias.